Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas mis hermanas? Aquí en Macedonia, ¿cómo están todas? Bien. Bien. ¿Y cómo están todas nuestras hermanas a través del internet? Un saludo para María Ríos, ¿verdad? Ahí en Texas, que siempre se conecta. ¿Quién más se conecta, chicas? Ustedes saben. Tenemos una chica de México. Sí, también Jimena. Ellas, todas las... Su prima Lulú, saludos para todos. ¿Y quién más? Elizabeth Romero. Que Dios las bendiga. Y estamos en un tiempo muy especial hoy día. Vamos a tener un estudio especial. Y lo que quiero recomendar es a todas aquellas que tienen sus hijas o niños pequeños que los ocupen en alguna actividad, porque vamos a tener un estudio especialmente para mujeres mayores, casadas, pero también si hay solteras, es bueno que lo escuchen. Son consejos que pueden ustedes atesorar en sus corazones para el futuro, pero especialmente para las casadas. Así que voy a pedir que, como digo, ocupen a sus hijas jóvenes en algo diferente, y las demás mujeres mayores, atención, pongan sus libretitas de notas ahí cerca y su Biblia, traigan todos sus libros también, porque estamos tocando un tema muy especial en esta tarde también. Las invito a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta tarde por su amor, le damos gracias por traernos hasta aquí, poder tener un tiempo especial, como decimos siempre, poder sentarnos a sus pies, escuchar su palabra. Abra nuestro corazón, abra nuestra mente, queremos comprender todo, queremos llevarlo, Señor, a renovar nuestro entendimiento para poder actuar conforme a su voluntad, Señor. Queremos honrarle, queremos agradecerle porque usted nos hizo mujeres, queremos darle la honra y la gloria, Señor, por todo este tiempo que estamos aprendiendo tantas cosas, Señor, acerca del diseño divino. Gracias por lo que tú has hecho para nuestro favor. Bendícenos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Listas. Bueno, hemos pasado por nuestra Biblia en el capítulo 1, en el capítulo 2. Hemos aprendido que el Señor ha creado maravillosas cosas, ¿verdad? Que nosotros podemos mirar en la creación espectacular, ¿verdad? Un diseño maravilloso ahí. Y Él definió que toda su creación era en gran manera buena, ¿verdad? Entonces estábamos maravillados con eso, pero a partir del capítulo 3, ¿ves? Nos damos cuenta que también están aquí la entrada del pecado, las consecuencias de lo que esto significó y toda la degeneración para la creación, ¿no? Producto del mismo pecado. Entonces Dios tenía un plan, un diseño, ¿ves? Él lo hizo para glorificarse a Él, para que le demos gloria, y entró el pecado y entonces todas las consecuencias. Pero hemos afirmado que el pecado ataca a la misma esencia de nuestro ser, ya sea hombre o mujer. Ahí está el pecado, va a ir con nosotros. Aquello que Dios había creado para manifestar, como decíamos, su gloria y llenarnos a nosotros de alegría, ahora está resquebrajado. Y esto es un terrible dolor. Entra el dolor aquí en la escena. Y mientras exista el pecado en esta tierra, vamos a tener que asumir que hombres y mujeres experimentaremos dolor y muerte. Dolor y muerte. Entró aquí en el capítulo 3 de Génesis. Dijimos que las mujeres sienten intensamente este dolor en sus relaciones. ¿Recuerdan? En sus relaciones. Y los hombres, por otra parte, ellos van a sentir dolor intenso en esta capacidad que ellos tienen de tener éxito, ¿sí? Tanto en lo personal como en lo laboral. Entonces, claro, solo la divina intervención, estábamos orando hace unos minutitos atrás, aquí como grupo de mujeres,
diferentes situaciones, familias que necesitan a Dios. Solo Dios puede hacer en este cuadro tan resquebrajado, ¿verdad? Tan triste, que se pueda tener una restauración, ¿no? Y el poder de Él, su bondad, su gracia, prevalecen sobre la culpa y este dolor que decimos que el hombre o la mujer pueden tener por su pecado. Entonces, solo cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, esa primera hora de nuestros días, ¿cierto? Solo cuando rendimos a Él todo nuestro ser, vamos a experimentar verdaderamente la satisfacción plena que Dios había diseñado para nosotras. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, ustedes pueden ir ahí en el Nuevo Testamento y buscar Colosenses capítulo 2, en el versículo 8. Este es un versículo que me sobresaltó de mis páginas cuando él dice, mirad, ¿ves? Pone atención, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Te fijas? Cuando no nos dejamos engañar por las filosofías huecas que este sistema nos quiere promover, nos quiere influenciar, ¿verdad? Cuando no nos dejamos engañar por estas filosofías huecas, entonces y solo entonces seremos fortalecidas, mujeres, fortalecidas para llevar ese dolor, pero según Cristo quiere que lo llevemos, Entonces, esta semana iniciamos en nuestra iglesia una nueva serie. ¿Les gustó el domingo? ¡Wow! ¿Cómo aprendimos de esta vida de Sansón? Conocemos algunas cosas de Sansón, pero mirar ahora las flaquezas de su falta de discernimiento, ¿no? Entender que Dios le había dado a él una identidad especial, con un propósito especial, tal como para ustedes y para mí, ¿no? Dios nos da un propósito en la vida y nos dice que sus ojos están ahí en el vientre de nuestra madre, ¿no? Entonces, cuidándonos. Pero sin embargo, ¿qué hizo Sansón? Él despreció esta identidad. ¿Por qué? Por su desidia o por su descuido, y también por sus deseos fuera de control. Qué triste, ¿no? Y terminó su vida bien triste. Todavía seguimos aprendiendo de él cada detalle, como no hacer las cosas, ¿no? Qué importante entonces como mujeres es conocer nuestra identidad, la identidad que Cristo nos ha dado como mujeres, y no la que este sistema, vuelvo a decir, lo que el mundo quiere transmitir y promover y convencernos acerca de la mujer. Entonces, por ejemplo, cuando miramos en la historia de estas mujeres pioneras en el movimiento feminista, ustedes van a mirar en biografías, la mayoría de ellas son mujeres amargadas que por no encontrar gozo, el gozo de cumplir lo que Dios había planeado para ellas, están frustradas, ¿no? ¿Por qué? Porque no siguen los roles que Dios le diseñó, y toda la vida ellas van a buscar satisfacción, pero no la van a hallar. No la van a hallar. ¿Por qué? Porque se salen del diseño divino. Es el caso de la señora Friedan. Ella fue una mujer de descendencia judía, pero era agnóstica. Ella vio la amargura de su mamá cuando tuvo que dejar su carrera de periodista para casarse y cuidar de sus hijos. Esta amargura fue transmitida, por supuesto, porque influenciamos, bueno o malo, influenciamos. Y ella misma también fue una mujer muy amargada cuando repitió la historia dejando su carrera de psicología para su matrimonio y la maternidad. Entonces,
en el año 1963, ella escribió un libro que va a influenciar mucho en este movimiento de, digo yo, rebelión femenina, más que como se le diga, ¿no? Rebelión femenina. El libro se llama La mística de la femineidad. Ustedes lo pueden buscar, mirar algún resumen. Yo no lo compraría, no me interesa, pero para aprender qué era lo que ella pensaba, ¿no? En resumen, ella identifica en el centro de este libro que hay un problema que no tiene nombre. Así lo pone ella, un problema que no tiene nombre. Según sus propios datos, hay manifestaciones autodestructivas en la mujer, que llegan a la patología de la ansiedad, el alcoholismo, el desmedido deseo sexual, la neurosis, incluso el suicidio. El problema, que según ella no tiene nombre, lo vemos en la Biblia, y se llama consecuencia de pecado. ¿Sí? Aprendimos la semana pasada que no tenemos que justificarnos. ¿Sí? La consecuencia del pecado lo estuvimos estudiando en Génesis capítulo 3, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando ocurre el pecado, en el versículo 7, ¿qué dice que pasó? Versículo 7, 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se cosieron delantales. ¿Qué pasó? Los ojos del alma fueron abiertos, ¿sí? Y en lugar de ellos ver las garantías que tenían, en el caso de Eva, como mujer, como esposa, como hija de Dios, como futura madre, etc., y podríamos pensar así nosotras también, cada una, en lugar de ver nuestra garantía de ser mujeres, esposas, madres, tías, abuelas, tantas bendiciones que tenemos con estas identidades preciosas, ¿sabes lo que vemos a través del pecado? La miseria a la que nosotras mismas nos vamos precipitando al desvalorar. Ese es el núcleo. A mí esto me quedó bien claro. Desvaloramos la grandeza de Dios. La desvaloramos, la despreciamos. Y entonces nuestra conciencia nos acusa y por eso buscamos las hojas y tratamos de cubrir, justificar de alguna manera el pecado. Pero ¿sabes? El Proverbios 19:3 es muy claro. Proverbios 19, versículo 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sí? El comentarista William MacDonald comenta acerca de este proverbio. Uno se enreda en alguna forma de inmoralidad y entonces, en lugar de confesar y apartarse, le da la espalda a la fe cristiana y se enfurece contra el Señor. Otro comentarista agrega, es monstruoso culpar a la providencia de Dios por las consecuencias de mis actos que Él ha prohibido tan claramente. Entonces, la falta de gratitud, ¿te fijas? La falta de gratitud y de reconocimiento de tantas bendiciones que Dios nos da como mujeres. Poder ser madres, ¿verdad? En el caso de algunas, y en algunas que no pueden ser madres, pueden adoptar, pueden criar un sobrino y dar tanto amor, siempre dar amor. Pero mira, la falta de gratitud y de reconocimiento de tantas bendiciones que Dios nos da como mujeres nos va enredando en un sentimiento constante de insuficiencia. Díganme que no, o soy la única. Insuficiencia. ¿Y sabes lo que esto provoca? Anhelo de controlar, de manejar, gobernar nuestra vida. Nadie me maneja a mí. Y también queremos manejar a los que nos rodean. ¿Sí? Consecuencia del pecado. Amigas, estamos reconociendo a través de este estudio del diseño divino
No tengo aquí mi libro para la promoción, pero ya lo conocen. Para la mujer, estamos reconociendo que el pecado tergiversó el deseo positivo que tenía la mujer de responder sensiblemente al hombre y lo convirtió entonces en el deseo negativo de rebelarse contra él. Eso hizo el pecado en el caso de la mujer. En el caso del hombre, hemos aprendido y reconocido que el pecado tergiversó el impulso positivo de usar su fortaleza para ser el precursor, ¿se acuerdan? El protector, el proveedor, y convertirlo en la tendencia negativa de abusar de la mujer y cederle sus propias responsabilidades como hombre. ¿Sí? Eso es lo que hizo el pecado. Ahora, otra evidencia de la batalla de los sexos que estamos estudiando en estas semanas, que inició aquí en Génesis 3, ¿sí? La podemos ver en la moda. ¿Sí? La moda. ¿Quién le gusta la moda? Fashion. La moda unisex. ¿Conocen esa moda, verdad? Ha traído la idea de que entre hombres y mujeres no hay diferencias. Entonces, más bien, hay una difuminación de sexo. Difuminación de sexo. Es decir, que no se marquen las diferencias sexuales. Así que hay una moda unisex. Y lamentablemente tenemos mucho material a través de la historia en donde la mujer sin Dios, repito, la mujer sin Dios ha querido empoderarse, queriendo marcar con su influencia un estilo más que femenino, más que decoroso, un estilo rebelde, provocador, promoviendo la liberación, o mejor dicho, el libertinaje femenino. Así lo defino, libertinaje femenino. Esta aberrante filosofía de la difuminación de sexo ha llegado hasta los formularios de nuestras clínicas médicas. Ustedes han tenido que ir a alguna clínica médica, llenar sus datos personales y tener que escoger por más de 2 sexos, que hay una lista enorme ahí que puedes escoger. Qué tremendo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? ¿Con qué es lo que van a tener que batallar nuestros hijos y nuestros nietos, si el Señor nos da más vida, ¿no? ¿Cómo podemos equiparnos? Por eso estamos aquí. ¿Cómo podemos equiparnos para aprender a distinguir entre tanto engaño que el enemigo ha querido meter a este mundo? Nancy Demos esta semana en el programa de radio que tiene ella nos comentaba del engaño. Interesante, vayan y escuchen esos programas. Y ella decía, no aprendemos lo que es el engaño cuando vamos tras él y seguimos la moda, por así decir. Lo aprendemos sumergiéndonos y saturándonos ¿de qué? De la verdad, de la palabra de Dios, conociendo más de ella. De esa manera, cuando el engaño llega, nosotros podemos ver claramente que esto no está alineado con la verdad. ¿Sí? Entonces, escuchamos algo y decimos, no, en la Biblia no aparece nada de esto. Entonces, por eso estamos aquí e insistimos que queremos avanzar lento, estudiamos 2 días por semana, pero queremos completar nuestras actividades, no dejar que pase la semana y no hice nada y luego hacer todo rápido porque no lo vamos aprendiendo bien. Entonces, porque queremos aprender no solamente cómo el diablo nos puede engañar, sino también cuáles son las ramificaciones de mis propias malas decisiones, de mi propio pecado, que tanto va a afectar a nosotras como mujeres, ¿sí? Y también a los hombres, que nosotros influenciamos, tenemos hijos todavía, preparando para ellos un día guiar sus familias. Imagínate, puedes pensar, no quieres pensarlo, pero es así, va a pasar tan rápido todo, ¿verdad?
mí me pasó todo tan rápido. Entonces recordemos que debido al pecado, todo el proceso de tener hijos sí se hizo mucho más difícil de lo que Dios había planeado. El dolor y el sufrimiento de la maternidad, recuerden, es más que físico. ¿Sí? El aspecto físico de tener un hijo palidece en comparación a la dimensión emocional, espiritual y relacional que esto significa. Yo estoy segura que todas aquí las que han dado a luz pueden decir, sí, fue súper doloroso, pero fue tan gratificante cuando pusieron a este bebé aquí y yo le pude dar la leche y su mirada, esa relación. No hay comparación. ¿Verdad que sí? Entonces, la maternidad implica todo el proceso de criar e interactuar con tu hijo hasta que tenga, no sé, 45 años, más, lo que más puedas influenciar en él, ¿no? Ser madre es una de las relaciones más gratificantes, pero por culpa del pecado ahora es una de las más dolorosas. En todos los aspectos, vuelvo a repetir, ¿verdad? Sí, no es fácil, por eso tenemos que ir al Señor cada día, lléname. Le digo al Señor, vacíame de mí, lléname de ti, necesito de ti para este ministerio. Para mí, la crianza, la maternidad es un ministerio. Para la gloria de Dios lo queremos hacer y también trabaja en mi vida, ¿no? Así que, pero por otro lado, el producto del pecado también ha afectado las relaciones matrimoniales. Y aquí entramos en el terreno, mujeres casadas y futuras, todas aquí podemos aprender. Claro, el propósito del matrimonio, lo habíamos visto, el Señor en lo espiritual quiere que el matrimonio manifieste su gloria, ¿verdad? Pero también el propósito que Dios tiene para el matrimonio es que se desarrolle una unidad constructiva, ¿ves? Como una empresa, vamos juntos, vamos a hacer algo juntos, y complementaria, de ayuda, para el corazón de quien ponen, esposo y esposa. Entonces, la unión de carácter no es solamente físico, es emocional y es mental. Emocional. La pareja viene a suplir necesidades de afecto, consolación, ánimo, ¿verdad? Eso hace en lo emocional una pareja y siempre en común con la dirección del Señor, ¿ya? En el aspecto mental, la unión matrimonial conduce individualmente al entendimiento de las cosas que enfrentamos a través del consejo mutuo. ¿Ves? Esa ayuda que la esposa tiene y el hombre tomando las decisiones. El hombre liderando y tomando las decisiones, la mujer ayudando en su calidad de idónea, siendo, como les decía, un equipo. Mutuamente necesarios y en perfecta armonía con Dios, abordando las muchas demandas que hay día tras día, ¿verdad que sí? Falta la agenda, sí. Buscar los niños para allá, llevarlos para acá, llevar al doctor, muchas cosas para hacer en el día, cocinar, ¿verdad? Mantener la casa, trabajar fuera, demandas, pero somos un equipo y trabajamos juntos. En el aspecto carnal, las necesidades físicas como la sexualidad en el marco del matrimonio, ¿verdad? No es un pecado. Esto es tan importante, ¿verdad? Esta es una frase. No es un pecado la sexualidad en el marco del matrimonio. Claro, hay un movimiento victoriano en el siglo XIX que había afectado incluso a muchos cristianos en el día de hoy, pensando que la intimidad es una cuestión únicamente de reproducción. Dios creó el sexo como un regalo para el matrimonio, complementando con la posibilidad de procrear.
¿sí? Pero no exento de placer, pues el placer, hermanas, es creación de Dios. Sí. Bien lo expresa C.S. Lewis en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, libro que siempre recomendamos para que ustedes puedan analizar juntos como familia. Dice C.S. Lewis, el demonio solo puede corromper el placer, nunca crearlo. ¿Sí? Nunca crearlo. Es por esto que debemos entender que una de las formas en que el diablo quiere pervertir, destruir el diseño divino en el matrimonio es atacando precisamente en esta área tan importante dentro del ser humano, que es su sexualidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, para responder esto vamos a ir a 1 de Corintios, ¿ya? Todas, por favor, vayan a 1 de Corintios capítulo 7. Y vamos a dejar abierto ahí, nos vamos a quedar en 1 de Corintios capítulo 7. El número 1, el diablo quiere pervertir el diseño divino aprovechándose de las presiones. Aprovechándose de las presiones. Pablo estaba enseñando en una iglesia sumergida en una ciudad muy inmoral en esa época, donde la prostitución idolátrica y la decadencia moral, al punto que Aristófanes, un poeta cómico de la época, distinguido en ese momento en Grecia, acuñó una frase, corintiar, un verbo, corintiar. ¿Para qué? Para referirse a las relaciones sexuales ilícitas. Aun cuando esto se dijo en el 146 antes de Cristo, no deja de ser revelante, porque el apóstol Pablo en este ambiente va a exhortar, hablando en contra de la inmoralidad de estos corintios. Versículo 1 y 2, ¿ya? De capítulo 7. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo, como buen siervo de Dios, tenía en mente la importancia del servicio cristiano sin mayores obstáculos como podría ser el matrimonio. Pero lúcidamente, él reconoce las presiones de la sexualidad. Así que dice expresamente ahí, por causa de las fornicaciones. Ya es mejor que el hombre y Pablo entiende que el diablo utiliza el sexo para destruir moralmente el diseño divino de Dios, el diseño divino. Así que la palabra ahí, ustedes ya la han escuchado cuando se menciona en el original, en el griego, es porneia, ¿sí? De donde viene la palabra pornografía. Y esta palabra indica todo tipo de inmoralidad sexual. Todo tipo. Es triste, no queremos, no es agradable hablar esto, pero es tan importante porque aquí quiere atacar el enemigo a nuestras familias. En el mundo de hoy, como vivimos, los medios de comunicación tan masivos, individualistas, cada uno tiene su propia salida al mundo, sin viajar, y solamente apretando una frase o una palabra, ver todo lo que ellos quieran ver. Claro, el acceso a la pornografía y a la corrupción le ha llevado al hombre, ¿verdad?, a su mente, una corrupción total. Se ha tornado en, más que una pandemia como lo que estamos viviendo a nivel físico, ¿verdad?, moral, peor que cualquiera de la que se pueda haber vivido. La mentalidad de los adolescentes y de los jóvenes ha sido corrompida, y aún de los niños, ¿verdad? Han sido sexualizados. La corrupción mental de la pornografía
y de las películas de carácter erótico han llevado a los hombres y a las mujeres, atención, a que vayan corriendo cada vez más la línea de lo permitido. ¿Sí? No se olviden que el Proverbios 22-28 nos aconseja: no traspasen los linderos antiguos que pusieron sus padres. Pero tristemente se han traspasado. No deberíamos extrañarnos, aunque no por eso deberíamos dejar de sensibilizar esta situación en nuestros corazones, pero cada vez más escuchamos hablar estas noticias de redes de pornografía infantil, de tráfico de niños, de esclavas sexuales. Solamente esta tarde estaba viendo una noticia y porque están buscando quién mató a Madeleine, esta chica de hace 10 años que se perdió, Madeleine McCann, buscando a un sospechoso en el patio. Encontraron un montón de ropa de niños. El hombre enfermo había tenido a otros niños ahí muertos, escondidos. Horribles cosas que podemos mirar. No queremos. Esclavas sexuales. ¿Cuánto tráfico también escuchamos? Noticias. El escándalo que produjo este hombre en Austria, estaba en nuestro estudio, que había mantenido oculta a su hija en el sótano y con ella a sus hijos que había tenido con su hija. Qué aberrante maldad. No queremos ni siquiera mencionarlo, pero es parte de nuestra vida, de nuestro mundo caído. Un informe del FBI hizo la siguiente declaración: no todo el que ve pornografía se convierte en un psicópata, pero un psicópata sexual sí ha visto pornografía. ¿Qué debemos hacer nosotras para enfrentar esta triste realidad? Entender que esto es algo que puede afectar a nuestras familias, que no está lejos y que tenemos que enfrentar. No podemos tampoco ser lapidarias con algún esposo, con algún hijo que puede estar enfrentando un problema de pornografía o lo que sea inmoral. Lo que no significa que debemos ser condescendientes, pero claramente esto es un pecado que tenemos que traerlo a la luz, hacer que se confiese, tratarlo y corregirlo. Y como les decía hace un segundo, no solamente en los hombres, mujeres, nosotras debemos examinarnos. Muchas mujeres han sido afectadas también con este problema, ¿saben? Por la falta de su satisfacción, porque no encuentran su diseño. Así que por esta autosatisfacción, anhelando, aunque hombres son más afectados porque el diablo sabe que Dios hizo a los hombres visuales, es decir, que ellos son tentados por los ojos, más que nosotros cedemos más a todo lo que es caricias, despertamos a una caricia, a una palabra, pero antes de ser enjuiciadoras nosotras, al ver el problema de otro, deberíamos enfrentarlo con amor. ¿Cómo enfrentamos con amor? Bueno, indagamos, somos prudentes y le podemos preguntar a nuestros seres amados, esposos, hijos, o al que tú quieras ayudar, ¿cuál es el problema que tienes en que revise tu celular? Con amor, sin juicio. Esto no significa que estamos aprobando, ojo, atención, que mujeres celosas, insistentes con sus esposos, traten de buscar una razón solamente para justificar esa falta de seguridad, ese celo. El celo es un pecado tan perverso como lo que estamos hablando en cuanto a la pornografía, ¿no? Incluso el celo provoca en la vida de quienes hostigamos
que ellos despierten a ciertos pecados. Por eso tenemos que ser mujeres prudentes, decorosas, pedir al Señor sabiduría. Es decir, nosotras tenemos que procurar no ser ayudadoras del diablo en esa tentación. ¿Te fijas? Lo que debemos hacer como familia, cuando nos reunimos, cuando tienes ahí tu tiempo a solas con tu hijito, con tu esposo, es comprender que si estamos atentas de esto, es porque queremos el resguardo, es porque además a ellos les permite libertad para pedirnos cuentas. Eso se logra comunicación y oración, teniendo tiempo especial. No todo a la rápida, ¿verdad? Es difícil porque estamos a veces a las carreras, saliendo de casa, entrando y no, tenemos que buscar los momentos y ocuparnos, como dice el consejo, indagar con prudencia. Entonces, todo esto, como les digo, se logra con mucha oración, comunicando, pero principalmente llevando a tu ser amado a las cosas del Señor. Vamos a la iglesia, no podemos faltar a estas reuniones. Todo lo que sea que esté expuesto a la palabra, motivándole a leer la Biblia, teniendo estos devocionales de familia o personal, tú con tu hijo, con tu hija, asistiendo, como digo, a todas las reuniones y todo lo que sea acercarse al Señor, porque Él lo puede hacer. Entonces, el diablo no solamente pervierte el diseño divino, aprovechándose de las presiones, como decía el apóstol, y promoviendo todo tipo de cosas de infidelidad, pornografía, etcétera, como para aliviar nuestra presión que solo Cristo puede satisfacer, dándonos gozo. Porque el pecado, sobre todo el de inmoralidad, termina siempre en angustia, en este desastre, esclavitud. Como dice Proverbios 5, importante, por favor, escribe ahí Proverbios 5, a leer entero el proverbio en tu casa. A lo mejor sería un buen proverbios para iniciar la conversación con tu ser amado. Todo el Proverbios capítulo 5. Y como les digo, el diablo quiere pervertir el diseño divino, aprovechándose de las presiones. En segundo lugar, acentuando los problemas. El apóstol Pablo dice que el deber conyugal, subraya ahí en tu Biblia, el deber conyugal, y a lo que se está refiriendo es las relaciones íntimas en el matrimonio. Dice, son un deber tanto del hombre como de la mujer. Esto no significa que ni la mujer ni el hombre estén obligados a satisfacer perversiones producto de la mala información sexual de la que venimos hablando, de la que son expuestos. Si no tienen ellos un filtro, una mamá, una esposa que esté pendiente, ayudando. ¿Te fijas? Entonces, cuando tu esposo está pidiendo en el seno del matrimonio algo que no corresponde al sano juicio moral o quiera satisfacer de una manera que no es natural, es muy probable que él esté enfrentando una situación en la que ha sido mal informado sexualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? ¿Enojarnos y castigarle sexualmente, no teniendo intimidad con él? No. Pero no debemos consentir, vuelvo a repetir, en lo que es incorrecto. La obligación tanto del hombre como de la mujer es cumplir con lo maravilloso y divinamente establecido por Dios. Todo lo demás es corromperlo. Entonces, no ayudemos otra vez al enemigo a distorsionar este diseño divino que tiene el Señor con el matrimonio. Tenemos que motivar a nuestros esposos
a buscar consejería, si ese es el caso, ¿sí? No desde mi punto de vista cómo tienen que ser las cosas, esto es muy importante. Yo no sé lo que es correcto, la Biblia es nuestra pauta. Entonces, vamos a pedir un consejo, porque, ¿sabes? El matrimonio, el encuentro matrimonial debe ser algo atractivo, debe ser algo satisfactorio, no un mero cumplimiento. Como dice ahí la palabra deber, yo tengo que hacerlo, no me tengo que negar, pero no por solamente cumplir con ese deber, ¿sabes? Por eso nos preparamos como mujeres, como esposas, nos preparamos, nos debemos preparar higiénicamente para atender y ser agradables a nuestros esposos, no solamente para cumplir, ¿sí? En cuanto a las solteras, quizás la que estén escuchando o algunas que hay por aquí, dice, bueno, este tema para mí no quiero escuchar, no me importa. No, como decía en un principio, todas aquí estamos para aprender y, ¿sabes? Tú también tienes presiones. El Señor sabe y por eso el apóstol Pablo ahí con tanta sabiduría atiende el caso de las presiones sexuales. Y todas nosotras también las casadas tenemos nuestras presiones sexuales. Entonces debemos todas aquí, casadas y solteras, cuidarnos de no ser un tropiezo, porque todas, casadas y solteras, podemos ser un tropiezo para nuestro hermano. En cuanto a la vestimenta, que lo hemos tocado en otros momentos, cómo nos vestimos, cómo miramos, ¿sí? Y cómo también tenemos actitudes, sentarme, apoyarme, caminar, etcétera. Las atenciones al sexo opuesto. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar esto y hay que tener cuidado con el enjuiciamiento, tener cuidado de lo que a nosotros nos parece que debe ser una vestimenta o no, o una conducta apropiada o no. Tenemos que ir a la palabra, siempre, y tratar el asunto con amor y con respeto. ¿Ya? El conducto correcto, si tú quieres ser una bendición para una hermana en la iglesia que piensas que no está adecuada en su conducta o en su vestimenta, etcétera, la conducta correcta es primero habla con los padres de la niña, ¿ya? Y si ellos entonces consienten porque entienden que no están equipados con las herramientas necesarias enfrentar este tema, entonces pueden hablar juntos y tú estás abierta para dar el consejo, atención, bíblico. Otra vez, no lo que tú crees que debe ser una vestimenta o un actuar. Tengamos cuidado, muchas veces nos equivocamos y erramos y, ¿saben? Cerramos el corazón de las jovencitas que están aprendiendo como todas nosotras. Y cuando nos creemos nosotras con esta autoridad de definir cómo se deben vestir o actuar las demás. Tengamos cuidado de tener estas actitudes, a veces llegando a mirar despreciativamente a una hermana porque vino así o no vestida, o hasta incluso murmurar de nuestra hermana, en descrédito de ella. Obviamente existen vestimentas que son pecaminosas y que tienen el propósito evidente de seducir. Y ahí nosotras como mamás, tías y abuelitas tenemos que atender a nuestras hijas y decirles y advertirles, con el permiso otra vez, si es una señorita de la iglesia, de sus padres, con amor y con una atención bíblica. Pero cuando actuamos como si nosotras fuéramos el parámetro de la santidad, yo nunca me vestí mal, siempre anduve bien,
sin amor cristiano, vuelvo a decir, sin llevar a esta persona a la luz de Cristo, pecamos tanto como el más vil pecador al que yo estoy enjuiciando. Y Dios también nos va a pedir cuenta por eso. Así que tengamos ojo, cuidado, amor. En conclusión, el principio de Pablo, y volviendo ahí a 1 Corintios capítulo 7, ahora en el versículo 3, es que no debemos negarnos en el matrimonio. Como te dije, subraya esa frase, amiga. Ahora soy consciente que no hemos hablado muchas cosas que tienen que ver con este tema. Podríamos tener muchas sesiones. Es un tema amplio. Pero si hay algún problema en particular aquí mientras estamos hablando y tú te recuerdas de algo, yo te animo a que hables con el pastor o con alguno de los ancianos, los diáconos. El hermano Andrés estuvo compartiendo el deseo que ellos tienen de ayudar. Siempre están listos para escuchar. Y recuerda que nuestra iglesia tiene el principio de conducta, que siempre vamos a hablar libremente y tranquilo, porque ellos no van a estar solos, van a estar con su esposa. Entonces, anda con confianza a pedir consejo. Volviendo al tema del punto que estamos hablando y tratando acerca de que el diablo acentúa los problemas, es importante entender que no debemos negarnos en el matrimonio. De nuevo lo subrayamos. El diablo procurará por todas las maneras y a través de todas las perversiones y desencantos en la sexualidad, porque es muy común, es triste, pero es muy común hoy día escuchar a mujeres que se han sentido abusadas, incluso por sus mismos maridos, que arrastran traumas y faltas de perdón, lo que es tan básico, tan primordial para una restauración, el perdón. Pero todo eso, la única manera es a través de Cristo, a través de llegar al Señor y pedir que Él sane nuestros dolores, restaure nuestro matrimonio, trate también en la vida de la persona que me ha hecho daño. Entonces, castigar al cónyuge con no brindarle lo que es su derecho, eso no va a solucionar las situaciones, los problemas. Lo que va a hacer es, como el título del número 2 dice, acentuar un problema. ¿Ok? Entonces, con mucho amor. Volvemos ahí a 1 Corintios 7, en el versículo 5, Pablo dice que no debemos negarnos el uno al otro para que no os tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. ¿Te das cuenta? Es tan importante tratar este tema de la pareja, porque si ves que está siendo mal enfocada, volvemos a decir, debes buscar consejo para que el diablo no use cualquier otro tipo de problemas en el matrimonio para alejarlos, para hacerles sentir insatisfacción. Y ahora, ¿sabes cuál es el siguiente paso? Tentarlos con una tercera persona en el matrimonio. Por eso es tan importante. Repito, busca consejo. Esto nos lleva a nuestra última reflexión. No solo el diablo pervierte el diseño divino, aprovechándose de las presiones, acentuando los problemas. El número 3, yo sé que estás anotando porque sabes que es importante para tu matrimonio. Apartándonos de la piedad. Eso es lo que quiere hacer el diablo, apartarnos de la piedad. En el verso 5 de nuestro capítulo 7, en 1 de Corintios, dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por un tiempo. Esto no es un periodo, dice, esto es un periodo corto, no prolongado. ¿Cómo dice ahí? De mutuo consentimiento. No es algo que yo elijo o que él elige, es una conversación que hubo
en amor y en respeto. ¿Qué pasa cuando mi cónyuge no es un creyente, no es un devoto al Señor? Debes seguir poniendo tus cargas en el Señor. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Yo lo creo. Amén. Gracias, Señor. Confía en Él. Busca consejo. Busca consejo y mucha oración. Continuando con el versículo, aquí viene en donde queremos enfocarnos en este punto. Para preocuparnos, dice, sosegadamente en la oración. La palabra griega oración ahí puede significar tanto el acto de orar como el lugar donde se realiza el acto de orar. Una capilla o un lugar de oratoria. Pero el punto de Pablo es buscar los recursos espirituales en ese tiempo para fortalecer nuestras vidas, ya sea en momentos de conflictos. ¿Hay conflictos? Sí, los hay. Situaciones particulares, lo que tú necesites en comunión con tu esposo para fortalecer el matrimonio. Entonces, volvemos a recomendar todos los podcasts de Aviva Nuestros Corazones. Vas ahí a los temas especialmente. Coalición por el Evangelio también es otro sitio donde puedes encontrar muchos artículos. Pones ahí la palabrita que quieres aprender y muchos artículos de mucha bendición. Coalición por el Evangelio. Podcast de Hogar sobre la Roca, que también ellos se enfocan mucho acerca del matrimonio también. Bueno, y hay muchos más, pero principalmente donde vas a encontrar el agua que satisface toda tu sed es en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, una vez más el diablo va a intentar apartarnos de la piedad. ¿Para qué? Para que fracase el diseño divino. Por eso Pablo termina el versículo diciendo, y volved a juntaros en uno para, ahí está el propósito, que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Solo una cosa, antes que terminemos. Vuelvo a decir, las señoritas casadas, todas aquí hemos aprendido mucho, ¿no? Cosas que ya escuchamos y decimos, ¡ay, Señor, me tiraste la orejita! Tengo que volver a reafirmar eso aquí en mi corazón para el beneficio de mi matrimonio, ¿no? Jovencitas que están escuchando especialmente. Ayer teníamos un estudio maravilloso acerca también de los jovencitos, ¿no? La importancia de ellos ser los que influencien este mundo y no dejarse ser influenciados por este sistema que los va a querer gobernar. No permitas eso, que la cultura te domine, ¿sí? Recuerda las palabras de Daniel. Como decía ahí Daniel 1:8, que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Vamos a tener una palabra de oración entonces. Bendito Padre Celestial. Gracias, oh Dios Altísimo. Maravilloso Dios nuestro, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que es un refresco en nuestra alma. Tenemos mucha necesidad. No queremos, Señor, que el diablo nos tiente, ni permitir, Señor, que Él destruya nuestro matrimonio. Que muchas personas a través de mirar nuestro matrimonio puedan decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tienen ellos? Te tenemos a ti, Señor. Que puedan ver tu imagen en nosotros, Señor. Bendito Dios. Estamos apoyados en tu palabra. Sabemos y queremos anclarnos en ella porque es la verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos. Sigue bendiciéndonos ahora en el nombre